Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Hablemos de Antropología estructuralista. Su figura central es Claude Lévi-Strauss. Esta teoría se desarrolla dentro de lo señalado como primera crisis. Para comprender la concepción estructuralista de cultura, Lévi-Strauss hace una distinción entre naturaleza y cultura. Para él, el comportamiento natural solo presenta la ausencia de normas o reglas y tomó esta ausencia como demarcación en la naturaleza y la cultura. La constancia, la regularidad y el carácter universal es particular de la naturaleza por herencia biológica. En la cultura vamos a hablar de lo particular, las reglas de lo no constante que es transmitido por tradición. Consideró que la cultura sustituye, utiliza y transforma la naturaleza para realizar una síntesis de un nuevo orden. En la prohibición del incesto pudo corroborar su afirmación, ya que éste reúne las dos características distintivas de cada Estado: la universalidad y la regla. La primera, la universalidad de los instintos y el carácter coercitivo de las leyes. El hombre no podía reflexionar sobre la malformación de los sujetos como consanguíneos, ya que la endogamia había sido utilizada para el fraccionamiento de especies animales y vegetales. Por otro lado, existe universalmente una prohibición del incesto justificada como horror o repugnancia, rechazo de orden biológico o psicológico. Para Lévi-Strauss, esta fundamentación está muy rebatida, ya que el horror o rechazo no puede ser considerado natural porque es necesario para esto que los sujetos tengan un conocimiento previo de la relación entre parientes y, tomando la teoría freudiana, el fenómeno universal no es la repulsión frente a las relaciones incestuosas, sino la búsqueda. En la falta de regulación natural es donde se produce un vacío y la cultura introduce un no. Una regla que determina qué macho y qué hembra, quién es posible y quién no. Es la prohibición del incesto la regulación de ese vacío que la naturaleza deja y donde la cultura entra para establecer una ley y determinar en la alianza un mero orden cultural. La prohibición del incesto no es más que una suerte de remodelamiento de las condiciones biológicas del apareamiento y la procreación que las compele a perpetuarse únicamente en un marco artificial de tabúes y obligaciones. La cultura es un nivel nuevo y diferente de organización. Es distinta de la condición humana y esta definición de una instancia única es la prohibición del incesto. La introducción del no implica la marcación de una distinción, pero que no establece la forma en que va a adquirir ese no. Esta distinción va a tomar formas diferentes en las distintas sociedades. La naturaleza impone la alianza y la cultura la recibe para definirla en sus modalidades. Esta afirmación explicaría entonces el carácter universal de la regla del incesto, pues la cultura llenó el vacío que la naturaleza deja con la regla que prohíbe ciertos grados de parentesco, curiosamente diversificado. Hablemos de diversidad. Para el estructuralismo, la diversidad aparece unida a la diversificación. Su punto de partida es aceptar la UPB del hombre. Pero las semejanzas no pueden ser atribuidas a esta unidad. Así pues, la diversidad cultural no es realidad estática. Por lo tanto, las sociedades no difieren entre sí siempre de la misma manera y en un mismo plano. Las culturas no divergen en aislamiento. Si se asemejan o diferencian, es en su relación. Se pone en juego la alteridad, que cuenta ese carácter dinámico de encuentro con el otro. La diversidad debe verse como un fenómeno natural producto de las relaciones directas e indirectas en sociedades, resultado de las relaciones mutuas. Problemas en la existencia de la diversidad cultural, donde la actitud del hombre frente a esta realidad, porque no siempre percibe que es un fenómeno natural, y ha habido una tendencia a verlo como una monstruosidad. Hay tres tipos de actitudes diferentes frente a la diversidad. Nombraríamos la etnocéntrica,
el relativismo cultural y el falso evolucionismo. De la etnocéntrica diremos que es el repudio y rechazo a otras formas culturales, ejemplo, descubrimiento de América. Del relativismo cultural existen DDHH, ideas de fraternidad y respeto mutuo para la convivencia, pero para Levy son abstractas, ya que los hechos pueden negar la diversidad. Proporciona solo las partes iguales de una civilización, cultura y sociedad. Y del falso evolucionismo diremos que el evolucionismo cultural proclama la diversidad, pero en los hechos la suprime, ya que trata a las diferentes culturas como etapas de un desenvolvimiento único. El punto de convergencia es el nosotros del antropólogo. La diversidad depende no solo de lo que se ve, sino también de la posición en la cual se sitúe el que está mirando. Es necesario, para construir al otro cultural, esta noción fue usada por el falso evolucionismo. El progreso fue visto por estos antropólogos como un punto de llegada inevitable en la evolución humana, nosotros desde donde se hacía la antropología. Con esta afirmación, las sociedades estudiadas eran vistas como réplicas atrasadas de la civilización occidental. La diversidad es la condición necesaria de progreso humano. Las culturas diversas no representan un grado distinto de progreso, sino que forman el progreso humano. Cada cultura agrupa, conserva, excluye elementos que le permitan resolver problemas que son aproximadamente los mismos para todos los humanos, pues todos poseen lenguaje, técnicas, arte, conocimiento positivo, creencias, organización social, económica y política. Si bien las culturas se relacionaron en modo de coalición, esta coalición, a la larga, produce una homogeneización y, por lo tanto, se pierde la diversidad. De los progresos contradictorios, donde por un lado tienden a la unificación y por otro a la diversificación, que es la garantía de progreso humano. Para construir la otredad cultural se utiliza el con, como presencia distintiva. Para Levy, la cultura elige de manera consciente qué retener y qué desechar para otorgarle significado. El trabajo del antropólogo será reconstruir este proceso, que es por eso que también para el autor hacer antropología requerirá el contacto con el mundo del otro, antropología pero que se desplaza en la contemporaneidad. El trabajo no termina con este viaje, sino que es solo el principio, ya que deberá responder ¿por qué los criterios de selección y las cosas seleccionadas varían de una cultura a otra? El trabajo del antropólogo continúa con la comparación entre culturas para poder transformar esa experiencia en sistemas de símbolos. El nosotros del antropólogo constituye el lugar desde que se mira al otro. Y deberá ser consciente y crítico, ya que la otredad es construida por el nosotros. Levy aplica al trabajo antropológico el enfoque de la lingüística de Saussure. Se mete en su estructura. No se queda con el significado de las palabras, sino que estudia cómo la mente ordena los significantes, que son las unidades mínimas del lenguaje. La cultura aparece en este método como constituida por unidades mínimas que se combinan, según reglas, en unidades mayores que forman un significado. Las reglas que surgen de estos ya están determinadas por su estructura biológica recibida por herencia. En la antropología estructural predomina el criterio de que el método científico es sobre todo una racionalización de la realidad, un entendimiento de la misma por medio del estudio de la razón existente en las cosas y en los símbolos que emplean los hombres para comunicarse. Cosas y símbolos que asimismo se interpretan como claves para relacionarse con el mundo y con los seres humanos en particular. Estas comunicaciones tienen su significado específico y universal y el antropólogo estructural busca establecerlas por medio de análisis de la forma de relacionarse unas con otras. El significado de las comunicaciones entre elementos se considera equivalente a su funcionalidad relativa dentro de cada razón cultural o programa para la acción social. En principio, el estructuralismo tiene su crítica dentro de la misma ciencia, que es el lugar donde se corrigen y depuran las posibilidades.
de los conceptos y de los métodos. Cualquiera que sea esta crítica, lo que aquí no cabe es identificar el método estructural con una actitud política informada por la ideología del status quo o equilibrio estático, como ha querido definirlo Lefebvre, 1966. Pues que su única clase de comportamiento refiere a un modo de investigar sincrónicamente la realidad. No es tampoco una teoría de la cultura, es sobre todo un método, basado en el supuesto de que la explicación de la conducta humana debe apoyarse en el desenvolvimiento de construcciones lógico-inductivas capaces de mostrar cuáles son los principios y las reglas de un sistema cultural, en cada caso perceptibles en el comportamiento social y en las razones de ese comportamiento. Por tanto, este método no establece necesariamente crítica sobre las condiciones buenas o malas de la organización institucional de una cultura. Más bien lo que establece son análisis sobre las relaciones de sus elementos para el objeto de producir una comprensión de su estructura real. El problema que debemos considerar aquí no consiste, pues, en determinar si un estructuralista es o no partidario del orden sociopolítico de que se ocupa. Por el contrario, se trata de saber si es o no suficiente el conocimiento que obtenemos de la realidad, descomponiéndola en elementos y despojándola de su carácter de proceso irreversible. La razón analítica propuesta por el método estructural no consiste, por añadidura, en orientarse hacia una crítica de las instituciones. No propone una actitud política, sino más bien una actitud científica. La actitud política corresponde formularla en el seno de otro nivel de actuación, en el de la misma praxis social, o en el de la crítica o aprobación moral de la estructura institucional de la sociedad o de una sociedad en concreto. Este no es el caso cuando el método busca saber solo cómo es un fenómeno, y no cómo debe ser. El nivel del deber ser pertenece a la acción política y a la filosofía social, pero no es propiamente el de la ciencia considerada como un medio de objetivación de la realidad. El método estructural existe como un paso necesario de aquella clase de investigación que se propone describir y explicar el comportamiento de conjuntos. Exige una cierta capacidad para la clasificación y para el análisis y tiende a explicar más la realidad en función de lo que constituyen sus reducciones racionales que en función de lo que es el mismo proceso pluricausal. En este sentido, la explicación estructural es racional. Aquí procuramos considerar lo que son propiamente las inclinaciones del método estructural en antropología y asumiremos su problemática en el mismo curso de las cuestiones que tratamos. No nos pronunciamos contrarios ni favorables, per se. Más bien reconocemos su actitud como método aplicado al crecimiento de una teoría antropológica de grado medio, indispensable para el desenvolvimiento de una teoría antropológica integral, que la vemos más en el futuro que en el presente. La descomposición de la realidad en elementos, eje de la antropología estructural, es equivalente a la formalización de un modelo supraempírico o racional, que se propone interpretar el sentido de los elementos concretos de cada vida social. Se trata de un supraempirismo basado en el principio de que el comportamiento humano está constituido por un conjunto de movimientos cuyo sentido solo puede ser explicado por medio del entendimiento de los símbolos que permiten efectuar la comunicación de unos elementos con otros en cada realidad. Estos símbolos se manifiestan en las relaciones sociales y son dados a los hombres por medio de procesos de socialización, bajo la forma de programas o razones culturales. Estos símbolos son la misma cultura de cada población humana. Entender los principios inherentes a dichos símbolos es entender cómo es la cultura, es explicar la conducta social. El método estructural consiste en aplicar a esta conducta el principio de que puede ser explicada cuando estudiamos sus combinaciones de comunicación y cuando somos capaces, además, de interpretar las ideas o razones que se integran en cada sistema de comportamiento. Este sistema va implícitamente provisto de significados y cada uno de estos puede ser observado o verificado por medio del ordenamiento que mantienen los elementos en forma de actos sociales. Un principio de esta metodología estructural es el de que toda realidad es una multiplicidad de elementos entremezclados, simbióticamente integrados, cuyas propiedades y relaciones solo podemos estudiar tratándolos en forma de conjuntos separados. Solo por este medio y en función de la realidad o realidades en que se manifiestan es como podemos describir e interpretar las diferentes posibilidades de permuta y de combinaciones que puede poseer un conjunto o estructura. Se trata, pues, de un método de conocimiento,
que se propone establecer cómo se presentan ciertos elementos considerados desde su organización y cómo se comunican en forma de acción social. Este método representa la puesta a punto de una técnica de análisis que hace posible, paradójicamente, reducir la realidad y explicarla más ampliamente de lo que su misma reducción podría inducir. El secreto de esta técnica consiste en que sigue las relaciones de sus elementos hasta sus mismos límites lógicos. Su mayor triunfo ha sido ser consecuente con sus predicados racionalistas y analíticos, pero especialmente ha consistido en haber penetrado con la razón inductiva, dentro del significado formal de otras razones, las de las culturas. Aunque el estructuralismo goza de una cierta popularidad en los ámbitos intelectuales y puede decirse que tiene un gran número de adeptos, el método estructural no puede considerarse bajo el aspecto de moda en la antropología contemporánea, puesto que una de sus disciplinas básicas, la etnografía, se ha caracterizado desde su aparición en el horizonte científico por la aplicación de un método descriptivo estructural. Esta clase de método es sobremanera una representación de elementos culturales ordenados conforme al principio de una cierta homogeneidad temática y de unas relaciones necesarias entre determinados elementos del sistema cultural. La diferencia principal que podemos advertir entre el método descriptivo estructural de la etnografía y el método de la antropología estructural contemporánea consiste en que el enfoque de esta es básicamente analítico y explicativo, en contradistinción con la descripción etnográfica, que se limita a presentar conjuntos de formas culturales sin especificar una relación de orden explicativo. El principio en que se afirman ambos enfoques es, sin embargo, uno semejante, el de que la realidad puede representarse estructuralmente bajo la forma de modelos culturales. Estos serán formalizaciones del comportamiento social observado o verificado, aunque pueden constituirse conforme a un enfoque descriptivo o conforme a un enfoque analítico. Este último es la clase de enfoque que aparecen apuntar algunas tendencias de la antropología contemporánea.